Muy bien, 1 Corintios capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Versículo 1 hasta el versículo 4. Estamos en la predicación de esta carta a los Corintios. La predicación expositiva que hemos estado dando en los últimos meses. ¿Estamos todos allí? Muy bien, leamos la palabra del Señor. Dice, de manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Amados hermanos, hemos podido ver, y los que han tenido la bendición de estar desde el principio de la carta, de la exposición de la carta a los Corintios, o los que posiblemente en los últimos sermones hayan estado, hemos podido ver hasta ahora en esta serie de sermones que el apóstol Pablo no se ha ahorrado argumentos para dejarles claro el sinsentido que esta iglesia de los Corintios tenían por la sabiduría humana. Les ha presentado de diferentes ángulos que ese afecto que ellos tenían por la filosofía, ese afecto que ellos tenían o que manifestaban, ese amor por la sabiduría, como lo hemos expuesto aquí, que no es más que una sabiduría humana, es un total sin sentido, y no se ha escatimado expresiones, no se ha escatimado mostrarlo de diferentes ángulos, tanto que incluso a mí, que me toca la tarea de la predicación, muchas veces continúo en el texto y digo, bueno, pero está hablando del mismo tema, y sí está hablando del mismo tema, el sinsentido del afecto por la sabiduría humana, pero Pablo lo ha presentado en todos los ángulos que ha podido, en todos los aspectos, con un propósito, que les quede clarísimo, que ese afecto que ellos tienen por la sabiduría humana no es más que una torpeza, no es más que una tontería. Ahora, algo que definitivamente ellos no habían desechado, que habían traído al mundo, les había traído, que es la sabiduría humana, les había traído un grave problema. El grave problema era el problema de las divisiones al interior de la iglesia, las rencillas, el partidismo que estaba al interior de la iglesia, y Pablo se ha esmerado en toda esta temática de la filosofía o del amor por la sabiduría humana, porque no es el amor por la sabiduría como tal, sino de la sabiduría humana que desecha a Dios, que desecha a Dios. No es una sabiduría, un amor por la sabiduría que habla de las verdades eternas que Dios da, sino de esa sabiduría falible y contraria y errónea y resistente a las cosas de Dios. Y les ha presentado todos estos argumentos para dejarles claro que por ello está viniendo una consecuencia terrible al interior de la iglesia. ¿Qué tantos aspectos ha estado hablando el apóstol Pablo sobre esa sabiduría humana en que él les ha dejado claro? Les ha dicho que la sabiduría humana no es el medio para que el hombre sea salvo. Nadie llegará a vivir eternamente, nadie entrará en la eternidad por medio de una sabiduría humana. No es el medio para que el hombre sea salvo. Después vimos también que esa sabiduría humana ve la cruz como una tontería, como una necedad. ¿Cómo es posible que ellos tuvieran en alta estima la sabiduría humana cuando se burla de la cruz de Cristo y de su obra? No tenía ningún sentido. También les dejó claro
que no fue por la sabiduría humana que ellos fueron escogidos para salvación. Dios no los miró porque hubiesen alcanzado tal grado de conocimiento o de sabiduría que entonces los escogió. La elección de Dios es incondicional, pero vemos que también esto les dejó claro. Y el apóstol Pablo les dijo, miren, cuando yo les prediqué el evangelio, mi mensaje no tiene nada que ver con la sabiduría humana. Y también vimos la semana pasada que tampoco la sabiduría humana es el medio para que el hombre conozca a Dios. No es esa la manera. Vemos que es Dios mismo el que toma la iniciativa por medio de una revelación, inspiración e iluminación para nosotros a la hora de conocerle por la palabra. En otras palabras, hemos visto cómo el apóstol Pablo se ha esmerado en diferentes aspectos para mostrar cosas, señalar cosas sobre la sabiduría humana que son contrarias al estado del creyente. Y todo eso en sí mismo trae una tremenda enseñanza. Pero nosotros no podemos olvidar que el propósito del apóstol Pablo era señalar que ese afecto por la sabiduría humana era la razón principal del grave problema de las divisiones al interior de la iglesia. Todos los aspectos en los que hemos profundizado en el estudio de la carta son importantes, pero es importante no salirnos del propósito de cada área y del propósito de la carta en general. La carta a los Corintios es una carta correctiva de una iglesia verdadera, sí, pero una iglesia llena de tremendos problemas, y entre los tantos problemas el apóstol Pablo eligió tratar el problema de la división al interior de la iglesia. Así que todo esto que se ha esmerado el apóstol Pablo es para mostrar que ese afecto por la sabiduría humana es la razón principal del problema de las divisiones al interior de la iglesia. Pero las grandes divisiones al interior de la iglesia no solamente eran causa de esa influencia externa que ellos se habían traído cuando el Señor por su gracia los trajo a sus pies. Las divisiones no solamente venían a causa de eso que ellos no desecharon y que debieron haber desechado, ese amor por la filosofía o ese amor por la sabiduría humana. No es solamente esa causa externa, sino que Pablo también les menciona que hay una causa interna que también fomenta el gravísimo problema de la división al interior de la iglesia. Ahora, hermanos, en su tiempo dijimos por qué es gravísimo problema, hermanos, porque es el cuerpo de Cristo. Así lo menciona la palabra del Señor. Es más, cuando se refiere a la iglesia, se refiere como a miembros, los unos de los otros. Y a través de la metáfora de un cuerpo con diferentes órganos ha dicho, miren, es imposible que un cuerpo diga, a mí no me importa lo que pasa al otro, o no se duela con lo que le pasa al otro. Así que habla de unidad. La iglesia es unidad. Así que la iglesia se estuviera dividiendo por partidos. No que unas salieran a formar otra iglesia, sino que al interior de la iglesia hubiera rivalidades y partidos y rencillas. Al interior de la iglesia era algo muy grave, tanto que el apóstol Pablo escoge tratar ese problema de la división, incluso de otros que podrían ser aún más escandalosos, que también los va a tratar, pero que los trata después. Por ejemplo, que un hombre estuviera viviendo con la mujer de su padre. Eso es terrible. Sin embargo, escoge esto porque esto es fundamental de ser corregido como primera medida. Así que ya hemos tratado esa parte externa, pero no es lo único. El apóstol Pablo también dice que hay una causa interna que provoca la división en la iglesia. ¿Cuál es esa causa interna? Es la que vamos a estar viendo en esta mañana. La inmadurez del creyente.
la inmadurez del creyente. Y escúchame, hermano, esto es algo que necesita ser escuchado por la iglesia contemporánea. La inmadurez del creyente. Ahora, la inmadurez del creyente, aunque Pablo la presenta como también una causa importante de la división, la inmadurez del creyente trae muchos más problemas que el partidismo al interior de la iglesia. Así que pidámosle al Señor que nos permita estar atentos a la enseñanza. Vayamos a el primer versículo de 1 Corintios 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Es importante que nosotros tengamos, amados hermanos, la condición, tengamos presente la condición de verdaderos creyentes que estos hermanos a los que estaba dirigido la carta tenían. Y es necesario que a nosotros no se nos borre de nuestras mentes esa condición de verdaderos creyentes. ¿Para qué? Para entender correctamente la reprensión que Pablo les está haciendo. Mire que él inicia una reprensión diciéndole: de manera que yo, hermanos. De manera que yo, hermanos. Y esto es muy importante, hermanos, porque una cosa es la reprensión que se debe hacer a un impío que está socavando la unidad de la iglesia. Una cosa es la reprensión que se le hace a una persona que se detecta como que realmente no es un creyente, sino que sin serlo está socavando la unidad de la iglesia. Y otra, la que se le hace a un hermano cuando en medio de su pecado, sin lugar a dudas, está haciendo lo que ya mencionamos, que es dividir la iglesia. Acompáñame sin perder el texto de estudio a Romanos capítulo 16, versículo 17. Tengamos entonces presente este punto, la importancia de saber cuál es la condición de estas personas. Son hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Pero miremos lo que dice la palabra con respecto a los que no son hermanos. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice el apóstol Pablo también: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y os apartéis de ellos. También el apóstol Pablo, en sus cartas pastorales a Timoteo y Tito, dando tantos consejos sobre la vida de iglesia, le dice a Tito en el capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Cuando llegues aquí, y ya llegué, por favor. Mira lo que les dice Pablo también, en el mismo tema de los que causan divisiones, pero haciendo una diferenciación con los que realmente no son hermanos en Cristo. Dice Tito 3, del 10 al 11, dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que es importante entonces que nosotros apreciemos y tengamos presente la expresión del apóstol Pablo cuando les dice: de manera que yo, hermanos, refiriéndose a ellos como verdaderamente hermanos, porque no es lo mismo
cuando se reprende a personas que están causando división al interior de la iglesia, sean creyentes o no sean creyentes, no es el trato el mismo. Un no creyente, el apóstol Pablo dice, apártense de ellos, dice en Romanos. Y a Tito le dice, deséchalo, deséchalo. Ahora, es la labor de los ancianos de la iglesia discernir entre los unos y los otros. Y de alguna manera, el discernimiento entre los unos y los otros va a quedar manifestado cuando se empiece a aplicar la disciplina eclesiástica. Porque un verdadero creyente que está causando divisiones en la iglesia, cuando es disciplinado conforme a lo que el Señor deja establecido en su palabra, por la presencia del Espíritu Santo dirá, estaba errando, y vendrá a comunión con la iglesia. Mientras que cuando se aplica disciplina a una persona que tiene señales externas de ser creyente, pero no lo es, el camino inmediato es, ¿y estos quién son? Y hacen lo mismo que se hace como la gente tiene acostumbrado. Voy a otra iglesia, allá tengo el mismo problema, entonces salgo y voy a otra iglesia, allá presento posiblemente otra mutación del problema, y soy disciplinado, y hasta que llegue a una iglesia donde no se tenga en cuenta para nada la disciplina y puede hacer y deshacer. Así que es una labor de los ancianos, y es muy importante entonces que en la reprensión la expresión hermanos se tenga presente. ¿Por qué? Número uno, porque está mostrando esa verdadera condición de creyentes. Ya en el versículo 6 del capítulo 1, devolvamos un poco sin perder el texto de estudio. Ya en 1 Corintios 1:6, ese testimonio como verdaderos creyentes se ha afirmado y se ha creído. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido ¿qué? Confirmado en vosotros. Y ese texto ya lo expusimos. Claramente no eran personas que estaban diciendo creer en Cristo, sino que tenían un testimonio, y la palabra en griego era marturión. De allí viene la palabra mártir. En otras palabras, ellos con sus propias vidas estaban mostrando que ese testimonio de creer en Cristo era real, y el apóstol Pablo con su autoridad así lo confirma. Así que se refiere a ellos como hermanos, y número uno, es importante para saber esa condición de verdaderos creyentes, pero número dos, ¿para qué? Para que lo que le va a decir a continuación no sea malinterpretado como un señalamiento de una falsa conversión. Y esto era muy importante dejarlo claro, porque aunque el apóstol Pablo con la expresión hermanos no está tratando de minimizar o excusar el pecado terrible que estaban cometiendo, sí quería prevenir cualquier malinterpretación que pudiesen ser hecha, de que esas palabras que le iba a decir en esa dura reprensión fueran tomadas como una acusación de que no fueran creyentes, por la división y el trato diferente que se tiene entre el no creyente y el creyente. Por eso les continúa diciendo en el versículo 1, y volvamos a leerlo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y por eso era tan importante dejar claro que ellos eran hermanos. Les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, no existe tal cosa como cristianos carnales, como uno escucha que se dice por allí. No existe tal cosa como cristianos carnales. Eso es una contradicción. Recién Pablo acaba de hacer un tremendo contraste al final del capítulo 2, que fue precisamente la predicación
que nos llevó tiempo atrás, no sé si la predicación pasada o anterior, en donde tan solo en unas líneas atrás de lo que acaba de decir, de lo que acabamos de leer, hace un contraste entre el que es un hombre espiritual y el que es un hombre natural. Devolvámonos al capítulo 2, versículo 12, y vamos a ver los dos versículos donde hace la diferencia, porque este texto ya fue expuesto. Dice, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, el Espíritu Santo. Estos son los creyentes, el hombre espiritual. Y el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que recién acaba de hacer un contraste entre estos dos tipos de hombres, uno que es espiritual y uno que no lo es, uno que ha nacido de nuevo y otro que no lo es, uno que tiene el Espíritu Santo de Dios, otro que no lo tiene, y las capacidades que el uno tiene y el otro no tiene. Acaba de hacer un contraste. Pero Pablo, además de eso, en el capítulo 8 de Romanos, vamos allí, se extiende hablando de esa verdadera diferenciación que hay entre los hombres, que es creyentes e incrédulos, nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo, espirituales o naturales, o espirituales y carnales. Romanos capítulo 8, versículo 5. Todo el capítulo trata del tema, pero mira lo que dice en el versículo 5. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escucha bien lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. Así que cuando Pablo les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, lo que está haciendo es reprendiéndolos con palabras muy fuertes. Les está diciendo, parafraseando, que él no les pudo hablar como a creyentes, sino como si fueran incrédulos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tal cosa como cristianos carnales no existe. Un cristiano es espiritual. Es espiritual porque el Espíritu Santo de Dios viva en él. Ahora, que un verdadero creyente a veces se parezca tanto al proceder de uno que no es creyente, de una persona que no ha nacido de nuevo, eso pasa precisamente, esa es gran parte de la temática de la carta que estamos diciendo. Pero tenemos que eliminar de nuestro pensamiento el concepto de cristianos carnales. Los cristianos son espirituales, porque si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de él, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero previniendo cualquier mala interpretación, él ya se ha referido a ellos como a hermanos. Ya se ha referido a ellos como a hermanos. Y miren entonces la importancia de cada uno de los puntos. Les ha dicho hermanos, porque a continuación les va a decir, mire, yo no he podido hablar con ustedes como creyentes, sino como si fueran unos paganos. Pero les ha dejado claro el punto. Gloria a Dios por ese punto que les dejó claro. Si me hubiera escrito Pablo a mí, también hubiese querido que me dijera hermano antes. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Hay muchos que han tratado de estratificar o de dividir la iglesia en categorías.
y dividir el cuerpo de Cristo es una gran maldad. Las iglesias pentecostales, en su gravísimo error de entender el bautismo del Espíritu Santo como algo que sucede aparte del momento de la conversión o después del momento de la conversión, han dividido la iglesia de esta manera: cristianos bautizados en el Espíritu Santo y cristianos comunes. Por eso los cristianos comunes tratan de imitar algo que no se dan cuenta que los cristianos supuestamente bautizados en el Espíritu Santo también imitan: las lenguas. Finalmente, todos los dos grupos imitan las lenguas porque las lenguas cesaron. Pero dividen, así, lo dividen. Entonces una persona en una iglesia pentecostal que no habla en lenguas, entonces no tiene la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, y eso divide a la iglesia. Hay unos bautizados por el Espíritu Santo y hay otros que son comunes. Las iglesias del movimiento de santidad, wesleyanos, nazarenos, metodistas, tienen a los cristianos enteramente santificados y a los cristianos que son los otros. Y ellos dicen que los cristianos enteramente santificados son los que han recibido una segunda obra de gracia que les ha quitado toda influencia del pecado en sus vidas. Eso no se lo creen ni ellos mismos, pero esa es su doctrina, y con ello dividen a la iglesia, a cristianos enteramente santificados y los otros cristianos. Ahora, hemos escuchado cosas sobre las iglesias carismáticas y nos la han contado pastores que por la gracia de Dios han salido de ese error, en donde los pastores son los ungidos a tal nivel que incluso, y esto nos lo han hablado pastores que han salido de allí, son ungidos a tal nivel que incluso evitan el contacto físico con las ovejas de la congregación para no contaminarse. El pastor está a un nivel tan inaccesible para las personas que se divide de la iglesia también: el ungido, los otros ungiditos y el resto de la iglesia, dividiendo el cuerpo de Cristo. Dividiendo el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado al respecto. Las personas no se dan cuenta de esta división, tanto que ustedes pueden hablarle sobre doctrinas que sean contrarias y ellos lo pasan, pero usted habla del ungido y básicamente hasta ahí llegó la conversación, porque al ungido no se toca. Es así, hermanos. Ahora nosotros nos reímos, pero mire la gravedad del asunto. Ellos no se dan cuenta que les han adoctrinado idolatría al interior de la iglesia. Pero bueno, vemos cada una de esas manifestaciones en donde la iglesia, personas tratan de dividir la iglesia en estratos y en categorías, hermanos, cuando la iglesia de Cristo señala precisamente la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo. Ahora, lo increíble es que de una reprensión que el apóstol Pablo está haciendo a causa de las divisiones en la iglesia de Corinto, haya personas que tomen este texto como argumento para hacer una división más de la iglesia: cristianos carnales y cristianos espirituales. Hermanos, es terrible usar la palabra de Dios para darle el sentido diametralmente opuesto al que realmente tiene. Pablo está reprendiendo la división en la iglesia y algunos toman el texto para dividir la iglesia por categorías, estratificarla. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está reprendiendo a los corintios con palabras muy fuertes. Les está diciendo que no puede hablar con ellos como creyentes,
sino como si fueran unos incrédulos. Ahora, todo queda aclarado con la referencia que utiliza al final del versículo 1. Con la referencia que usa al final del versículo 1. Les dice, ¿cómo les dice? Como a niños. Como a niños en Cristo. Hermanos, es la inmadurez de los corintios a la que él se está refiriendo. Y es la inmadurez de los corintios la otra razón que Pablo señala para las divisiones, las rencillas y el hecho de que se estuvieran agrupando por facciones, dividiendo la iglesia. Ahora, Pablo utiliza la metáfora del desarrollo humano para señalarles la condición en la que está. Y es una metáfora muy apropiada, ¿no? Él habla de niños en Cristo. Ahora, la metáfora es muy apropiada porque incluso en nuestro inicio de vida cristiana, ¿cómo se conoce ese inicio de vida cristiana? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, o sea, un nuevo nacimiento. O sea que la metáfora es realmente muy apropiada. Ahora, en referencia, ese nacer de nuevo en referencia a las palabras que el Señor le dijo a Nicodemo, que debía nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, le está utilizando esa metáfora del desarrollo humano. Y es normal, aún viendo esa metáfora, es normal que un nuevo creyente que apenas está iniciando en ese proceso de desarrollo cristiano, de madurez en Cristo, posiblemente caiga en actitudes como estas. Yo prefiero a este, yo prefiero al otro, y trate de armar como partidos. Pero ese no es el caso de los corintios. Y ese no es el caso de los corintios, porque veamos que Pablo les continúa diciendo en el versículo 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, el apóstol Pablo no está mencionando como algo que es normal. Que hayan personas que estén llegando a los pies del Señor en una congregación es algo normal y algo que se desea. Y que esas personas vengan con situaciones pues que un cristiano que ya tiene o debe tener una madurez maneje de una manera distinta, eso es normal. Es más, los otros cristianos que han tenido un desarrollo de madurez cristiana deben ser pacientes con estos hermanitos y animarlos, y ellos irán creciendo. Pero ese no era el caso de los corintios. Dice: os di a beber leche en pasado y no vianda, porque aún no erais capaces. Pero a continuación le dice: ni sois capaces todavía. 5 años atrás Pablo les había predicado el Evangelio y les había enseñado acorde a ese inicio, a esos primeros pasos de la vida cristiana. Pero todavía seguían en el mismo nivel de desarrollo como cristianos. Hermanos, esto podría ser, y sin temor a exagerar, una descripción realista del estado en el que se encuentran muchas congregaciones cristianas en el día de hoy. John MacArthur escribe, y abro comillas: nada es más precioso que un niño pequeño, pero se nos parte el corazón cuando encontramos a un hombre todavía con la mente de un infante. Es un gozo ver un bebé que actúa como bebé, pero es una tragedia un adulto que actúa como bebé. Y esto lo está diciendo, haciendo referencia a la madurez cristiana. Alguien podría preguntarse: bueno, ¿y esto no divide también la iglesia en estratos?
¿Los cristianos maduros y los cristianos inmaduros? Y la respuesta es no. No. Porque en la iglesia del Señor siempre hay cristianos en diferentes grados de madurez cristiana. Siempre. Y Dios permita que sea así. Los que acaban de nacer de nuevo, los que llevan un tiempo recibiendo la leche espiritual, los que van comprendiendo otras cosas, aquellos que tienen una madurez cristiana. O sea que siempre hay en diferentes niveles, no hay un corte, ni una categorización, ni una división. En toda la iglesia siempre hay cristianos en diferentes niveles de desarrollo y de madurez cristiana. Por eso, hermanos, y ahora hay un paréntesis, el predicador debe esforzarse en predicar lo esencial y lo profundo también, para que todos los que están presentes a la hora que la palabra del Señor está siendo predicada reciban alimento. Esto no quiere decir que un creyente maduro no aprecie y disfrute aquellas verdades fundamentales y básicas del Evangelio. Si no lo hace, es un prepotente, y lo que está mostrando es que realmente no ha tenido esa madurez cristiana. Pero el predicador por eso debe esforzarse, porque hay personas aquí que llevan un mes y hay otros que están cumpliendo 20 años en su vida cristiana. Así que para todos, así que no es una estratificación y una categoría. Ahora, que la iglesia de los Corintios hubiese recibido leche espiritual inicialmente, leche, siguiendo utilizando esa metáfora del desarrollo humano, o sea, que los corintios hubiesen recibido leche inicialmente, es natural, porque obviamente eran incapaces de digerir el alimento que es más sólido. Eso es algo entendible. El problema está en que no fuesen capaces todavía de recibir lo que Pablo llama vianda. Dice, ni sois capaces todavía. Y ese es por así decirlo, esa descripción que está haciendo de la condición de los corintios, un círculo vicioso en el que muchos creyentes verdaderos, hermanos, han caído. Son niños en Cristo porque no han recibido alimento sólido, y no son capaces de recibir alimento sólido porque todavía son niños en Cristo. O sea, no salen de un estado. Y es precisamente esa inconsistencia del desarrollo que debe tener un creyente, a la que también el escritor de Hebreos se refiere en Hebreos capítulo 5, versículo 11. En Hebreos se tocan temas teológicos con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo en gran detalle y profundidad. Lo hemos podido experimentar quienes están aquí en las predicaciones de los miércoles cuando me corresponden. Y se tocan temas a veces con profundidad. Por ejemplo, el que viene aquí tratando el escritor de Hebreos en Hebreos 5, 11 al 14 es que está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese no es el tema, pero es un tema con un grado de complejidad, pero importante. Pero mira lo que le dice en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quisiera leer, ¿tenés allí Nueva Versión Internacional, Pastor? Yo quisiera leer ese mismo texto que acabamos de leer de Nueva Versión Internacional. Dice Hebreos 5, del 11 en adelante. Y quiero que me presten atención. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Una versión internacional es buena. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ahora, volviendo al notorio problema de la iglesia contemporánea, la gravedad está en que muchas congregaciones hoy en día ni leche dan. Ni leche dan. Uno se agrada cuando los hermanos que están empezando a visitarnos se nos acercan con los ojos así de platos, así. ¿Hice ojos de plato? No puedo abrir la mano. Dice, pastor, la prédica fue bíblica, fue totalmente bíblica. Y uno dice, gloria a Dios, pero ¿cómo más debería ser? No se predica la palabra de Dios. Dan cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa dan. Ahora, obviamente entiendo la reacción de risa, pero después, y reflexionando un poco de la risa, deberíamos llorar. Porque esto significa que hay almas que han sido engañadas diciéndoles que son creyentes y han depositado su confianza no en el Evangelio del Señor Jesucristo, sino en un mensaje motivador, en un mensaje altamente humanista, y piensan que van seguros camino al cielo porque hicieron una oración que un día les hicieron repetir. No, hermanos. Pablo, hablando de los ministerios que el Señor constituyó para su iglesia, dice que los constituyó para su edificación. Pero me parece maravilloso cuando él enseña el objetivo de esos ministerios que el Señor constituyó, porque dice el fin y el para qué. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y no vamos a hablar de los ministerios, sino a fin de qué, o sea, para qué los constituyó y el para qué. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 14, ese es el a fin. Y el versículo 14 nos dice el para qué. Versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
¿Siguiendo qué? La verdad. ¿La qué? La verdad. La verdad en amor. Crezcamos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, el no crecimiento en la vida cristiana, no madurar como creyentes, no es algo inocuo, no es algo que no va a presentar mayores problemas. Tiene problemas para la persona y tiene problemas para la comunidad. El versículo 3 del texto de estudio nos dice: porque aún sois carnales. Nueva Versión Internacional deja claro el término y dice: pues aún son inmaduros. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Alguien escribió lo siguiente: uno de los peores y más desalentadores problemas que puede tener una iglesia es una congregación llena de bebés. Uno de los peores y más desalentadores problemas que puede tener una iglesia es una congregación llena de bebés. En el sentido de lo que estamos hablando, porque no falta ahorita el que se me acerque al final: ay, los bebés son lindos, pastor. La vida de un infante está totalmente centrada en sí mismo. Es egoísta. Es típico que un niño viva centrado en sí mismo, pero no debería tomarse como normal en un adulto. Y esto claramente se aplica para un creyente que debería haber crecido ya. Para un creyente que debería haber crecido ya. Ahora, quiero dejar esto claro. El apóstol Pablo les dijo que les dio leche espiritual. Y el maestro, después de que Pablo se fue de esa región de Acaya, y después de que dejó la iglesia de los Corintios, el maestro que le reemplazó fue Apolos. Así que estas personas habían recibido palabra realmente, habían recibido enseñanzas consolidadas. Pero como nos da a entender Hebreos, el problema es que se habían hecho tardos para oír. Así que la predicación bíblica no asegura que las personas madurarán. Es una responsabilidad de la persona el no hacerse tardo para oír, y debe ser diligente y no con la característica que terriblemente hoy señala a los cristianos de hoy en día: la pereza para estudiar. La pereza para estudiar. De alguna manera, cuando los carismáticos dicen: no, yo no tengo necesidad de estudiar porque a mí me guía el Espíritu, yo creo que eso va más allá de sus convicciones. A mí me parece que esa es la respuesta perfecta que le casa a la pereza. ¿Cómo pretendemos nosotros comprender verdades tan profundas si no hay de nuestra parte una responsabilidad para conocerlas y que impacten nuestras vidas y ponerlas por obra por la presencia del Espíritu Santo? Ahora, no es garantía que predicar la bendita palabra del Señor entre lo básico y lo más profundo genere que toda la congregación vaya dando pasos de madurez. Pero sin la predicación de la palabra entre lo profundo y lo esencial, nadie crece.
yo puedo dar testimonio de mi vida. 7 años sirviendo en iglesia, corra para aquí, corra para acá, los 1000 ministerios, ignorante totalmente. Ignorante de las verdades que hoy son mi luz, mi día a día, y que me llevan a conocer a un Cristo real. Así que no es una garantía, pero sin ello, amados hermanos, no hay posibilidad de ir cumpliendo el desarrollo cristiano que todos debemos dar, crecer, madurar como cristianos, Hermanos, los celos y las contiendas son presentados por Pablo como un síntoma innegable de la inmadurez en un cristiano. Pero no solamente es un síntoma, es un problema en sí mismo. Claro, el partidismo está mostrándolo Pablo como un síntoma de la inmadurez. Lo muestra como razón. Ya mostró una y nos explayamos en eso: el amor a la sabiduría humana. La inmadurez es la razón de las divisiones y el partidismo en la iglesia, pero las divisiones y el partidismo en la iglesia es un problema en sí mismo. No olvidemos que entre todos los problemas que presentaba la iglesia de Corinto, a tal punto que algunos la han descrito que parecía más una reunión de paganos que de creyentes, entre todos los problemas, el primero que eligió Pablo para solucionar, para hablar de ello y dar dirección, era el partidismo, las facciones, la división de la iglesia. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Amados hermanos, pedimos a Dios tiempos en donde la iglesia salga de esa condición de iglesia infantil en el que se sumergió en el siglo XX, echando a un lado aquello que permite crecer a las personas, el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Le pedimos a Dios que la iglesia latinoamericana, por lo menos para no extendernos más allá, y en nuestro país, salga de su estado infantil por medio de la predicación de la bendita palabra de Dios, en cualquiera de sus matices, en cualquiera de sus profundidades, porque sin ello la iglesia no saldrá del estado infantil en el que se encuentra. Y Dios permita que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos dispongamos para ser parte de ese cambio que ya se necesita al interior de nuestras congregaciones. Vamos a orar.